te quita el ánimo. Everything that you have in your mind, it depresses you. It takes away your strength. Como que todo lo que ve lo ve de mal en peor. Everything that you see it from bad to worse. Todo lo que sigue pasando es de negativo a negativo. Everything that keeps happening is negative from negative. Y como que no ves nada bueno pasar. And like you don't see anything good Ni happen. tampoco oyes buenas noticias. Or you don't hear any good news. Todas las noticias que te dicen es que perdiste el apartamento. All the bad news, all the news that you hear is that you lost your apartment. Que la persona que tú amabas ya no quiere saber de ti. That the person that you love doesn't want to know nothing about you. Que no hay una cama en el detox. That there's no beds in the detox. Que te cancelaron el mass health. That they cancel your mass health. Que no hay camas en el shelter. That there's no beds in the shelter. Tú ves, todo es noticias malas y noticias malas. See, all these things are bad news and bad news. Y todas estas noticias tienen un propósito. And all these news have a purpose. Es robarte el gozo. It's to steal your Es joy. deprimirte. It's to depress you. Es enredarte en una mentalidad de tristeza. It's to entangle you in a mind of sadness. Es robarte el enfoque. It's to steal your focus. Para que te enfoques en tu problema. So you can focus on your Para que problem. te enfoques en tu necesidad. So you can focus on your Y needs. para que todo lo que tú hables And so that everything that you talk tiene que ver con el problema. have to do with the problem. ¿Y qué es lo que pasa? And what happened? Que tú no puedes hablar dos conversaciones a la misma vez. That you cannot talk two conversations at the same Si time. estás hablando del problema, If you're speaking about the no problem, puedes hablar de la solución a la misma you vez. cannot speak about the solution at the Y el same enemigo time. te quiere a ti exaltando el problema. The enemy wants you to insult the problem. Porque si él te mantiene ocupado Because if he maintains you occupied, hablando de los problemas, speaking about the problem, pensando en los problemas, thinking about the problem, entonces no tienes tiempo para pensar en Dios. then you don't have no time to think about Entonces no God. tienes tiempo para hablar de You Dios. don't have time to talk to Porque God. lo que exaltamos es el Because problema. what we exalt is the Lo problem. que exaltamos es el What dolor. we exalt is the pain. Y con eso el diablo te aguanta y te impide adorar a Dios. And with that, the enemy blocks you from worshiping God. Por eso es que necesitamos la palabra. That's why we need the word. Necesitamos el mensaje de las buenas nuevas. We need the message of the good news. Las buenas nuevas de Good salvación. news of salvation. Qué bonito que se llama buenas nuevas de salvación. How beautiful it is that it's called the good news of La salvation. Biblia dice preciosos los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación. The word of God says, precious are the feet of those who bring the good news Of salvation. of salvation. No Hallelujah. dice las malas nuevas de condenación. It doesn't say the bad news of condemnation. No dice las malas noticias de condenación. It doesn't say the good news of condemnation. Dice preciosos los pies de aquellos But it says, precious are the feet of those, que llevan las buenas noticias of those de who bring salvación. the good news of salvation. Nosotros no venimos aquí a traer tu mensaje de condenación, We don't come here to bring you a message of condemnation. porque esa no es nuestra posición. Because that is not our position. Nosotros no somos los jueces. We are not the judges. Nosotros somos los que buscan misericordia y gracia de Dios como la necesitas tú en este día. We are the ones that seek for mercy and grace like what you need. Aquí el que tiene la posición de juzgar se llama Dios. The one that has the position here to judge, his name is God. El que tiene la posición de condenar se llama Dios. The one that's in the position to condemn is God. El único hombre, The only man, carnalmente hombre, carnalmente, que tenía la posición de juzgarte se llamaba Jesús y se llama Jesús. that was in the position to judge, his name was Jesus. Estaba libre de pecado And he was free from sin. y él decidió no juzgarte. He decided not to judge. Él decidió morir en tu lugar. He decided to die in your place. So, aquí no venimos a traer tu mensaje de We condenación, don't come here to bring you a message of condemnation. sino que venimos a traerte buenas noticias. But we come here to bring you some good Buenas news. noticias. Good news. Buenas noticias. Good news. Ahora tengo una palabra cortita para I compartir have a contigo. short word to share with you. Lo que nos salvó a nosotros What saved us fue Dios a través de Jesucristo. was God through Jesus. Y lo que nos hizo obtener el conocimiento de esa salvación que ya había sido proveída
And what made us obtain the knowledge of that salvation that was already provided was the word of God. Fue la palabra de Dios. That salvation was given in bought for you and I. Esa salvación fue comprada para ti y para mí over 2,000 years ago. Más de 2,000 años atrás. But I didn't know about it. Yo no sabía de eso. Yo vivía mi vida perdido. I used to live my life lost, Vivía mi vida en cadenas. chained up, Vivía mi vida sin esperanza. without hope, En oscuridad. in darkness. No veía salida. I didn't see no exit. Right? Tratando de salvarme a mí mismo sin poder. I used to try to save myself without being able to, Porque no sabía because I didn't know que la salvación que yo that buscaba, the salvation that I was looking que for, lo que yo trataba de comprar con mi what fuerza, I was trying to buy in my own strength, ya había sido pagado con el sacrificio de it Cristo was en el already Calvario. paid for through God, Jesus Christ. ¿Y cómo llegué al conocimiento And how did I come to the acknowledgement que me libertó y me salvó? that freed me and saved me? Que me dio una segunda oportunidad de vida Second chance of life, y que me ha transformado para venir aquí a hablar de esa grandeza. and that has transformed my life to come here and bring you and show you of it. Fue el mensaje de salvación. It was the message of the salvation. Fue las buenas nuevas del It was Evangelio. the good news of the gospel. ¿Y cómo ese conocimiento llegó a mí? And how did that acknowledgement? Porque alguien fue donde yo estaba y lo predicó. Because someone went to where I was and preached it. Porque alguien puso una Biblia en mis manos. Because someone placed the Bible in Porque my alguien me hand. ayudó a entenderla y a leerla. Because someone showed me to read it and understand it. Y una vez puso ese deseo And once they placed that desire, y yo empecé a buscarla y a leer la palabra, and I started looking and seeking and reading it, el Espíritu Santo se convirtió en mi mejor maestro. the Holy Spirit ended up being my best teacher. Porque dijo Jesús, Because Jesus said, enviaré el Consolador, I will send the Consoler, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, que te guiará a toda verdad that He will guide you to all truth, y te enseñará todas las cosas. that He will show you all things. Ok, en esta tarde In this afternoon, vamos a estar leyendo Romanos 10 we're going to read Romans 10, y voy a leer del 13 and I will read from 13 al 17, to 16, en español y en inglés. in English and in Spanish. Y leemos la palabra en nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Amen. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aleluya. Vamos en inglés. Santo Dios. English. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. But how they can call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? And how will anyone go and tell them without being sent? That is why the scriptures say, how beautiful are the feet of the messengers who bring good news. But not everyone welcomes the good news. For Isaiah, the prophet say, Lord, who has believed our message? So faith comes by hearing the word of God. Santo Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios.
I want to concentrate in that verse. Me quiero concentrar en ese verso. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. It begins by saying that whoever calls on the name of the Lord will be saved. Comienza diciendo que cualquiera que invoque o llame o clame en el nombre del Señor será salvo. Y dice, ¿cómo invocarán a aquel a quien no conocen? How they gonna call in a person that they don't know who that person is? Por ejemplo, si en tu casa hay un fuego, if in your house there is a fire, you know who to call. You don't go to call the mechanic. Tú no vas a llamar al mecánico. Tú sabes a quién llamar, ¿verdad? Who you call? You call the firemen. Tú llamas a los bomberos. Why? Because you know that they're the one specialized in putting down the fire. Porque tú sabes que los que se especializan en apagar el fuego son los bomberos. Si te está dando un ataque al corazón o un mareo y te estás cayendo, you're not going to call the plumbers. If you get in a heart attack and you fall on the floor, tú no vas a llamar al plomero. You're going to call an ambulance, right? Tú vas a llamar a la ambulancia. Why are you going to call an ambulance? Porque tú sabes que vas a llamar a una ambulancia. Because it's being taught to you that they are the people specialized in everything they have to do with medical. Que tú sabes que son las personas que están especializadas en bregar con lo médico. So you respond to seek for help. Tú respondes a buscar ayuda according to the knowledge of what they've been told you that is help in that area. De acuerdo al conocimiento de lo que se te ha enseñado de qué es lo que te puede ayudar en esa área. So he said, whoever calls in the name of the Lord will be saved. So comienza diciendo que todo aquel que invoque en el nombre del Señor será salvo. And it is beautiful because he said, all who call on the name of the Lord. Dice que todo el que invocar el nombre de Dios. So ese todo te incluye a ti y a mí. That all include everybody. It doesn't matter if you think that your sin is darker than mine. No importa si tú piensas que tu pecado es más oscuro que el mío. Esa palabra dice que todo el que invocare. He said that all that call on the name of the Lord. Eso quiere decir que nadie está fuera de esta salvación que es ofrecida. It means that nobody stay out to be able to enjoy this salvation. So yo no sé tú, no sé de ti, pero todos nosotros necesitamos salvación. We all need salvation. Y el problema de esto es, one of the problem is, right? The religion has been teaching for many years. La religión estaba enseñando por muchos años. Salvación del infierno, salvación del infierno, salvación del infierno, right? Saved from hell, saved from hell. You need to be saved from hell. You need salvation from hell. Yes, we do that. Sí necesitamos eso. But you know what? I not only need to be saved from hell. Yo no solo necesito ser salvo del infierno. Right? I live a life every day. Yo vivo una vida todos los días where I have an enemy and face an enemy. Donde yo tengo un enemigo y enfrento un enemigo. That every day he trying to trap me. Que todos los días me trata de atrapar. He trying to trap me with sickness. Me trata de atrapar con enfermedad. He trying to trap me with poverty. Me trata de atrapar con pobreza. He trying to trap me with addiction. Él trata de atraparme con adicción. He trying to trap me with hurt, with resentments. Él trata de atraparme con dolor, con resentimiento, con odio, with hate. You see, the enemy is always setting a trap to put us down and take us captive. Para atraparlo y llevarlo cautivo. So you know what? Daily we need a savior. Hallelujah. Diariamente necesitamos un salvador. And many of us, we are falling in many pits in life, many holes in life. Muchos de nosotros hemos caído en muchos hoyos. Right? Es como el enemigo pone unos hoyos, unas trampas y nosotros caemos en ellas. The enemy set these holes and we fall in those holes. Y tú sabes qué? We try to get out of those holes by ourselves. Tratamos de salirnos del hoyo por nosotros mismos. Y obviamente no podemos.
obviously we haven't been able to do it. And what happened? There's situations that some humans can take you out of them. Hay situaciones que algunos humanos te pueden sacar de ellas. Like, if you get in a heart attack, the ambulance can come and help on that. Si te está dando un ataque al corazón, la ambulancia puede venir y hacer eso. Right? If there is a fire in your house, right? The fireman can come and put it down. El bombero puede venir y apagarlo. But you know what? There's some other issues inside of ourselves. Hay otras cosas dentro de nosotros mismos. Right? That nothing in the exterior can help. Que nada en lo exterior puede ayudar. Right? The hole that is within us. El vacío que está dentro de nosotros. When we fall in our identity, right? Cuando nos caemos en nuestra identidad. When we fall in our conscience. Cuando nos caemos en nuestra conciencia, que nos sentimos sucios, nos sentimos convictos y condenados por el diablo. When we feel convicted and condemned from the devil. You know, nothing in the exterior can come within that area and fix it. Nada en lo exterior puede entrar en ese vacío y sacarte de ese hoyo. Right? Straight up. There are many holes that we fall, and those holes are sin. Hay muchos hoyos que también caemos, y esos hoyos son pecados. You know, sin can be defined in many ways. El pecado puede ser definido en muchas maneras. Es todo lo que es contrario a lo que Dios ordenó. It's everything that is contrary to whatever God ordered. Y una de las cosas es que el pecado toma oportunidad de tu necesidad para introducirse. The sin take advantage of your needs to introduce himself. This week I was thinking, esta semana yo estaba pensando, God created us with all these desires. Dios nos creó con todo el deseo. You know what? God created us with the desire to be loved. Él nos creó con el deseo de ser amado. He created us with a desire to hunger for affection. Él nos creó con un deseo de tener hambre por la afección. He created us for a desire, a hunger, right? For a hunger to feel security, con un hambre de tener seguridad. He created us with a desire of feeling pleasure. Él nos creó con una necesidad de sentir placer. He created us with a desire to feel joyful and happy. Él nos creó con un deseo de tener gozo, de tener paz, de sentirse bien o feeling good. He created us with all those desires. Now, the desire is not the problem. El deseo no es el problema. Because He wired us like that. Él nos creó así. Él nos creó de esa manera con esos deseos. So if the desire is not the problem, what is it that make it to be sin? ¿Qué es lo que lo convierte a ese deseo en que se convierta en pecado? And is it the enemy take advantage of the need to introduce sin? El enemigo toma. So to be loved and wanting to be loved is nothing wrong with that. Right? Ser amado y ser amado por alguien y querer ser amado, no hay problema con eso. The problem is when you trying to fulfill that desire. Escuchen esto bien. El problema es cuando tú tratas de satisfacer ese deseo, breaking the law of God. You hear that? El problema no es el deseo. El problema es cuando tú tratas de satisfacer ese deseo rompiendo la ley de Dios. That's when it becomes sin. That's when it becomes sin. Because God created you with all those needs. Dios te creó con todas esas necesidades. You want to feel, you know, people say, I want to feel high. La gente dice, yo me quiero sentir alto, me quiero sentir high. And voy a, you know what? God created you with a desire to feel that pleasure and to feel that ecstasy. Dios te creó con ese deseo. But you know what? We go into something else rather than God to fulfill that need. Vamos a otras cosas para cubrir esa necesidad. Right? Sometimes we feel hurt. Nos sentimos con dolor. You know, hurt is an emotion. It is wired in our body. El dolor es una emoción. Ya nuestro cuerpo siente dolor. You know, we feel sad. It's part of our emotions. If you don't feel sad, you ain't human. Si tú no te sientes triste, tú no eres humano. If you don't feel pain, you're dead. Si tú no sientes dolor, estás muerto. Right? God created with that. Él nos creó con eso. But you know what? The problem is that when I'm hurt, rather than going to God, I
I go to tobacco heroin. El problema es que cuando siento dolor, en vez de ir a Dios para que Él cure por la ley de Dios para resolver el problema, ahí se convierte en pecado. Y tú sabes lo que pasa, que nosotros cuando necesitamos una salvación en una área, yo necesito salvación de mi dolor. I need salvation from my pain. I need salvation from my loneliness. Necesito salvación de mi soledad. Right? I need salvation for my economy sometimes. Necesito salvación de la economía. We go to men and not to God. Vamos a Dios a buscar a hombres a buscar la salvación de eso y no a Dios. We want my brother to reach out their hand and take me out of this. Queremos que mi hermano estire la mano y me saque de eso. And you know what? My brother had the good intentions. Mi hermano tiene las buenas intenciones de save me out of the hole that I have fallen. Para sacarme del hoyo que yo he caído. He can have the good intentions. Él puede tener las buenas intenciones. But you know what the problem with that is? That he's in the hole too. ¿Cuál es el problema con eso? Que él también está en el hoyo. Que él también está caído en pecado. That he also fall in sin. That the limitations that I have to get myself out of the hole, he carry the same limitations too. Él también tiene las mismas limitaciones para poder salir del hoyo. Right? So, ¿qué pasa? There's only one. Solo hay uno que nos puede sacar del hoyo. It's only one that can save us from that hole. Whatever that hole is in your life. Lo que sea ese hoyo en tu vida. Solo uno. Y se llama Cristo Jesús. And his name is Jesus Christ. Y dice que cualquiera que invocare, right? Whoever calls him, que el que lo llame, quien sea que lo llame, right? Will be saved. Whoever calls on him. Whoever calls him. Quien quiera que lo llame. Hallelujah. Tú dices, pero Dios no lo va a hacer conmigo porque yo hice esto y aquello. Oh, God is going to help me because I do this and that. No, he said, whoever. El que quiera, cualquiera que sea que lo llame, será salvo. Right? It's going to be saved. Now, he said, well, how can they call on him if they don't know him? ¿Cómo van a llamar al que ellos no conocen? Right? If you don't have the information on who to call when you have a special need, si tú no tienes información de quién llamar cuando tienes una necesidad específica, so then you're going to continue with that need because you don't know where to get the resource to resolve it. No sabe dónde buscar los recursos para ayudarla. So he said, how are they going to call the one they don't know? ¿Cómo ellos no van a llamar en alguien que no conocen? And how they going to know if someone don't tell them about it? ¿Cómo ellos van a saber a quién llamar si alguien no le dice a ellos a quién llamar? ¿Cómo ellos van a gritar por salvación? How they gonna call for salvation? How they gonna obtain salvation? ¿Cómo ellos van a obtener la salvación? How they gonna get the knowledge that there is a Savior? ¿Cómo ellos van a entrar al conocimiento de que hay una salvación? That it doesn't matter how deep is their hole, que no importa cuán profundo sea el hoyo donde han caído. How they gonna know that there is hope to get out of that? ¿Cómo ellos van a saber que hay esperanza para salir de ellos? Y someone don't come and tell them, yeah, it is possible. There is a Savior that can save you. Si alguien no viene y le dice, sí, es posible, hay un Salvador y se llama Jesucristo. Amén. Right? Y se llama Jesucristo. ¿Cómo lo van a saber? Ahora, they say, and how they gonna tell them, ¿cómo le van a enseñar si nadie los envía? If no one send them. Right? Si nadie los envía. So someone had to send you for you to go and bring the information. Alguien tiene que enviarte para ir. The Holy Spirit is always sending. El Espíritu está siempre enviando. So that is one part of the solution. Esa es una parte de la solución. The one that is sent, el que es enviado, and the one that brings the information about that Savior. Y el que trae la información, right, de ese Salvador. But then it's two parts. Hay dos partes. Because now the person that needs salvation needs to hear the message. Hallelujah. La persona que necesita la salvación tiene que escuchar. Porque if you have a problem, si tú tienes un problema, I can come and give you a whole lecture of how you can resolve that problem. Yo puedo venir donde ti y traerte un mensaje completo de cómo resolver el problema. But if you ain't listening
to the advice and the solution, you ain't gonna resolve nothing. Pero si tú no escuchas al consejo y a la solución que se te está dando, no vas a resolver nada. And you know what? Many of us have many questions. Muchos de nosotros tenemos preguntas. Many of us need direction. Muchos de nosotros tenemos dirección. Sometimes even walking with God, we find ourselves in situations we don't know how to deal with them. A veces hasta caminando con Dios nos encontramos en situaciones que no sabemos ni cómo bregar. And we say, God, reveal to me what I have to do in this. Y tú dices, Señor, dime, revélame qué es lo que tengo que hacer con esto. Reveal to me what is your will for my life. Revélame cuál es la voluntad tuya para mi vida. Reveal to me where you want me to go, what you want me to do. Revélame qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir. But you know what? Sometimes we are in pain. Learn to listen and listen. A veces tenemos un dolor terrible. And we say, God, heal this pain away from me. Saca este dolor. Right? God, talk to my life. Háblale a mi vida. God brings solutions to this problem. Dios trae solución. But you know what? We don't listen. We come to the Savior to give us the knowledge of salvation. Venimos al Salvador para que nos dé la verdad que nos hace libre. For Him to give us the truth that will set us free. Right? We come with chains. Venimos con cadena. And let's picture that all these situations, they are locks in every one of them. Son candados en cada uno. Someone can carry a lock of addiction, right? Bound in addiction. Alguien puede andar con un candado de adicción, right? And that lock is lock you in addiction, right? Ese candado te tiene atado en adicción. Other ones have a very low self-esteem. Their self-esteem and their identity is destroyed, right? Tienen una identidad errónea, está destruida, right? And they in the self-pity, in the negativity, being who they are not, actuando en pobreza, en miseria, en el pobrecito yo, y viviendo una vida de tristeza. And they are locked. That's another lock right there. Right? They haven't found the purpose in life. They bound in a wrong purpose. Otros están atados en un propósito erróneo. That's another lock right there. Right? But you know what? We come to God so that He can set us free in those áreas. Venimos a Dios para que Dios nos liberte en esa área, right? So, what is the thing that is going to set you free in that área? ¿Qué es lo que va a abrir ese candado y te va a libertar? If those things are locks that bound you into bondage, si esos pecados son como candados y cadenas que te atan a la esclavitud, entonces venimos a buscar ¿qué? What do we come to seek? We come to seek the truth that will set us free. Venimos a buscar la verdad que nos hará libre. Because when you get into the truth, cuando entras a la verdad, the truth kind of like unlock that lock. And you no longer bound by that lie of the enemy. Esa verdad como que abre el candado y ya tú no estás más atado a esa mentira del diablo. But how can you get the key? ¿Cómo tú puedes coger la llave? That is going to unlock your salvation. Aleluya. ¿Cómo tú vas a obtener la llave que va a desatar tu salvación? The truth. La verdad. La palabra de Dios, the word of God, right? Jesus, Él es la verdad, Él es el verbo, Jesús. But you know what? We want Him to save us. Queremos que nos salve. But we ain't listening to what He has to say in order for us to get saved. Pero no queremos escuchar el mensaje. And then we say, y decimos, oh, but I don't have faith that I can get through this. Oh, pero no tengo fe. Right? I don't have faith that I can get clean again. No tengo fe de que me pueda levantar. I don't have faith that I can be healed. No tengo fe de que pueda ser sanado. I don't have faith that my marriage can be restored. No tengo fe que mi matrimonio pueda ser restaurado. I don't have faith that my family will be saved. No tengo fe de que mi familia no pueda ser salva. Now, why we lack faith? ¿Por qué entonces nos falta fe? You know, many times Jesus told the disciples, you are little faith. Muchas veces Jesús le dijo a los discípulos, ustedes de poca fe. Why? Why do he tell them that? ¿Por qué él le dijo? Porque él pasó 3 años continuamente con ellos. Because he spent 3 years
with them, in a closer relationship with them, en una relación cercana con ellos. And over, he was speaking to them about the word of God. Él estaba hablando la palabra de Dios. He was talking to them continually about the kingdom of God. Le seguía hablando del reino de Dios. Right? He was giving them secrets of heaven that will empower them for them to walk with authority. Él le seguía revelando a ellos secretos del cielo que los empoderaría a ellos a caminar con autoridad. Not only was he teaching them, no solo le estaba enseñando verbalmente, but he was teaching them with action too. Pero él enseñaba con acción. He healed the sick. He spoke to the wind. Él sanaba al enfermo. Él le hablaba al viento. He rebuked the waves. Right? Él reprendía las olas. Right? He cursed the fig tree. Él maldecía a la higuera y la higuera se secaba. You see, he walked upon the waters. Él caminaba encima de las aguas. You see, he was teaching them. Verbally and by action. Le estaba enseñando verbalmente y por acción. But when they were tested in that area, pero cuando eran probados en esa área, no creían. They didn't believe. And many times, every time he taught them, muchas veces cuando él enseñaba, ¿verdad? Y le daba los sermones, when he was giving a sermon, right? He wasn't doing it at church. He was doing like something right here, right now, like what we're doing. Él lo hacía en los campos, en las montañas, right? Right here, this can be Jesus talking here in the multitude. Right? Aquí puede estar Jesús en la calle ahora mismo, hablando de la multitud, which he is, trust me. Que en verdad es él. But you know what? Every time he taught them, cada vez que le enseñaba algo, he closed the statement many times with the same phrase. Muchas veces él cerraba, right? Cada vez que él hacía una declaración, él la cerraba con lo mismo. And you know what he said many times, over and over? ¿Tú sabes lo que él decía cada vez? Whoever got ears to hear, let him hear the word of God. El que tenga oídos para oír, oiga palabra de Dios. Why? Why he keeps saying the same thing? Porque él siempre decía el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Why? Why he keeps saying whoever has ears to hear, let him hear what God had to say. Why? Because right there in Romans 10 when we read, porque ahí en Hebreos 10, donde leímos, it says that many of them didn't hear the message. Que muchos de ellos no escucharon el mensaje, and therefore they perish. Y por lo tanto se perdieron. And then he say, y después dice, faith comes by what? La fe viene por qué? Cristo. ¿Por qué viene la fe? Por Cristo. By hearing. Hearing the word of God, which is Christ. Right? Escuchando la palabra de Dios que es Cristo. Right? So, Por Cristo. the only way that we are in the faith that we are today, la única manera que nosotros estamos en la fe, que caminamos hoy. Why? Why we have faith today? ¿Por qué tenemos fe? Because somebody preached to us, porque alguien nos predicó, we hear the message, que oímos el mensaje, and that message gave us faith. Y ese mensaje nos dio fe. Because faith comes by what? Faith comes by hearing. Hearing the word of God. Now, he say they come by hearing, number one, que viene escuchando. It doesn't come by talking. Faith doesn't come by talking. No dice que la fe viene hablando. And we are so fast to talk, but too slow to hear. Pero somos bien rápidos para hablar, pero bien lentos para escuchar. So one of the reasons that we lack faith, right, to have your miracle, una de las razones que te falta fe para ver tu milagro, because without faith it's impossible to please God, porque sin fe es imposible. One of the things that you don't have the faith is because you talk too much but you don't listen. Es porque hablas mucho pero no escuchas a Dios. Right? We come to God and we bla 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 in prayer. And venimos a Dios y metemos una hora hablando a Dios de los problemas, but we don't sit down to listen His word. Pero no nos sentamos a oír la palabra de Dios. Venimos a Dios con muchas peticiones. We come to God with 100 petitions. And we talk and talk and talk and talk. Y le hablamos y le hablamos y le hablamos. But we don't sit down to hear His word. Pero no nos sentamos a escuchar la palabra. And then we complain why we don't have faith. Y después nos quejamos porque no tenemos fe. Then we complain why I ain't getting my miracle. Porque mi milagro no está llegando.
predicando. Well, without faith it's impossible to please God. Sin fe es imposible. So say the faith come by what? By hearing. Dice que la fe viene por el oír. No by talking, but by hearing. No de estar hablando, sino de escuchando. But hearing what? Pero escuchando qué? It's not just hearing anything. No es escuchar cualquier cosa. It's not just hearing him and him and him. No es escuchar a fulano y a fulano. It's hearing the word of God. Es escuchar la palabra de Dios. And you know what? The word of God needs your lips and your mouth to be preached. La palabra de Dios necesita tus labios y tu boca para ser predicada. There's people without faith because we are preaching the word. Hallelujah. Hay gente sin fe porque nosotros no le hablamos la palabra de Dios. We just talk, oh, I think you should do this and this and that problem. Mira, la gente viene ante nosotros con problemas. People come with us with problems, and you know what? We pull out our notebook. Nosotros sacamos la libretita, right? De our own opinions, de nuestras opiniones propias. You know what? We put out our notebook on what happened to you when you were in that situation. Tú sacas tu libretita y le sacas el video de lo que te pasó a ti cuando tú estabas en esa situación. No. I believe in the testimony. Yo creo en el testimonio. But it's the testimony that is accompanied with the word of God. Pero es el testimonio que es acompañado con la palabra de Dios. Because it's not my own words that are going to give you faith. Porque no es mi opinión, mis propias palabras que te van a dar fe. Es la palabra de Dios. Vamos a orar por eso. Es la palabra de Dios la que te da fe. So la fe viene por el oír. So faith comes by hearing. Hearing what? I want to hear. Hearing what? Word of God. La palabra de Dios. Now, positive and negative, right? Positivo y negativo, right? Negative is the contrary of positive, right? Negativo es lo contrario de lo positivo. And positive is the contrary of negative. Y positivo es lo contrario de negativo. So, light and darkness. Luz y oscuridad. Light is the contrary of darkness. La luz es lo contrario de la oscuridad. And darkness is the contrary, right? Of light. Lo contrario de la luz. So, when you realize that, you need to understand that whatever is positive in God is negative in the devil. Tú tienes que entender que lo que es positivo en Dios es negativo en el diablo. And whatever is negative in the devil, it is positive in God. Because God is the contrario of what the devil is. Porque Dios es lo contrario de lo que es el diablo. And the devil is the contrario of what God is, right? Do you agree with that? Now, therefore, if faith come by hearing the word of God, where doubt come from? Si fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces, ¿de dónde viene la duda? Then doubt come by hearing too. La duda también viene por el oír. But it's hearing, not God. Pero es cuando tú no oyes la palabra de Dios. It's when you hear the voice of the enemy. Es cuando le oyes la voz al diablo. Because you know what? God have a voice, but the devil have a voice too. Porque Dios tiene una voz, pero el diablo también tiene una voz. God has the truth and the devil has the lie. Dios tiene la verdad y el enemigo tiene la mentira. Ain't that to have what happening in the Garden of Eden? ¿No fue eso lo que pasó en el jardín de Edén? God spoke the truth. Dios habló la verdad. God said, if you eat, you'll die. Si comes te mueres. But the devil came with another voice. Pero el diablo también vino con una voz. Una voz y una voz. Dios habló la verdad y el diablo habló la mentira. God spoke the truth and the devil spoke the lie. She heard them both. Ella los escuchó a los dos. Adam heard them both. Adán los escuchó a los dos. You know what? They decide to hear the lie and not the truth. Decidieron escuchar la mentira y no la verdad. Why do I say that? Porque yo digo esto. Because your action will reveal what you listen to. Porque tus acciones revelan lo que en verdad tú estás escuchando. Because it's not about just listening. You know how I know that you're listening to me?
¿Tú sabes cómo yo sé si tú me estás escuchando? When you act according to what I'm telling you. Cuando tú actúas con lo que yo te digo. Because if I tell you pick that cup, si yo te digo a ti recoge ese vaso, and you ain't moving to pick it up, y tú no te estás moviendo a recogerlo, then I question myself, do he heard me? If it can be, it's that you didn't listen. Right? Una de las cosas fue que tú no me escuchaste. Maybe my voice wasn't English enough for you. A lo mejor la palabra mía no era muy inglés para ti. Maybe I have a rough accent. A lo mejor yo tengo un acento muy duro en inglés. Right? Maybe can be that. Right? Maybe that can be. A lo mejor es eso. But maybe you did understand what I said, but you didn't listen. Pero tal vez tú entendiste lo que yo te dije, pero dentro de tu corazón no escuchaste. And that's the same thing. We can be sitting here right now. There's many people here. That voice that come out of the speaker right now. Hay mucha gente escuchando este mensaje que está saliendo de esa bocina. Many are hearing but not listening. Muchos están escuchando pero no oyendo. Many right now. They hear the same thing that's going through your ears, going through their ears. Lo mismo que está entrando a través de tus oídos, está entrando a través del de ellos. But it's not going through their heart like it's going through yours. Pero no está entrando al corazón de ellos como está entrando a ti. And you know what? Without faith it is impossible to please God. Sin fe es imposible agradarle a Dios. So, how do we get that faith to please Him? ¿Cómo obtenemos esa fe para agradarlo? Right? By hearing the word of God. No solo escuchando la palabra de Dios, not only hearing the word of God, but acting in what you heard. Es actuando en lo que tú hablas. You know why? Because when God gives you a word, cuando Dios te habla una palabra, right? What God spoke comes to reality. Lo que Dios habla se hace realidad. But you know what? As soon as God told you something, right? En el momento que Dios te dice algo, the enemy is going to start talking to you too, to make you depart or desist in believing what God told you. El enemigo va a soplar. ¿Sabes cuando Dios te dice, no, te voy a bendecir? You know when God told you, right? I'm going to bless you. And you're expecting that blessing, right? Tú estás esperando esa bendición. But next thing you lose your job. Pero lo próximo que pasa, pierdes el trabajo. You say, but what happened? God told me He was going to bless me. Tú dices, ¿qué pasó? Dios me dijo que me iba a bendecir. You know what? Because every time God speaks something to you, the enemy is going to speak something contrary to that. Porque cada vez que Dios te habla algo, el enemigo te va a hablar algo contrario a eso. And you know what? God speaks through His word. Dios habla a través de su palabra y su Espíritu Santo. How the enemy speak to him? ¿Cómo habla el diablo? He used the early stuff to speak to you. Él usa lo terrenal para hablarte. You see? The enemy start moving things in the natural. El enemigo pega a mover cosas en lo natural. You know, you see the winds and the waves blowing in your life. Ve la tormenta de los vientos y las olas soplando en tu vida. Because that's how the enemy speaks to us fear. Porque así es como el enemigo nos habla temor. That's how the enemy speaks to us doubt. Así como el enemigo nos habla duda. That's why we cannot keep the eyes in the things we see. Por eso es que no podemos poner los ojos en lo que vemos, sino en lo que no vemos. In the things that we don't see. Because what you see right now is temporary. Porque lo que tú ves es temporero. But what you don't see is eternal. Pero lo que tú no ves es eterno. So, ¿quién necesita fe hoy aquí? Who needs faith here today? Nobody needs faith. ¿Tú necesitas fe hoy aquí? ¿Quién necesita fe hoy aquí? Venga conmigo. Who needs faith here? You know what? Who need an answer? ¿Quién necesita una contestación aquí? Venga conmigo. Right? Who need a miracle here? ¿Quién necesita un milagro? Who need a provision? Mira, ¿quién necesita que Dios provea algo que tú necesitas? Who need a provision for something that you need? Who needs something here? ¿Quién necesita algo? Who need a house? ¿Quién necesita una casa? Who need a place to live? ¿Quién necesita un sitio donde vivir? Who need freedom? ¿Quién necesita libertad? Who need healing? ¿Quién necesita sanidad? Who need it? Anybody need anything? So if you need it,
You need faith. Si tú lo necesitas para obtenerlo, es a través de la fe que se reciben las promesas. It is through faith that you receive the promise. Now, if you need faith, si tú necesitas fe to obtain what you need, para obtener el milagro de Dios que tú necesitas, right? How you gonna get that faith? ¿Cómo tú vas a coger esa fe? Con la palabra. And who's the word? ¿Y quién es la palabra? Cristo. Cristo. Let's receive that word into our heart. Vamos a recibir esa palabra en el corazón. Let's open our ears. Vamos a abrir nuestros oídos to hear what He has to say. Para oír lo que Dios tiene que decir. Not what the enemy is telling you in your mind. No lo que el enemigo te está diciendo en tu mente. The enemy is telling you that it's never going to change. Que nunca va a cambiar. The enemy is telling you, right, that there is no hope. Que no hay esperanza. The enemy is telling you that there are limitations that no human can break it. El enemigo te está diciendo que hay unos límites que no hay manera humana para romperlo. But let me tell you what God says. Pero déjame decirte lo que Dios dice. You know what God says? ¿Sabes lo que Dios dice? Everything is possible for those who believe. Todo es posible para los que creen. You know what God is telling you? What is impossible for man is possible for me. Lo que es imposible para el hombre es posible para mí. God is saying, I defeat the grave. Yo vencí la muerte. That was the stronger enemy that no one was able to defeat. Ese fue el enemigo más fuerte que nadie pudo vencer. He said, if I defeat death, there is nothing too dead in your life that He cannot revive. No hay nada tan muerto en tu vida que no pueda revivir. Aleluya. You see, we need to listen to what He said. Tenemos que oír. People told you that you cannot change it, you cannot break the habit. La gente te dice que tú no puedes cambiar, que tú no puedes romper ese vicio. Pero Dios te dice que si el Hijo te hizo libre, tú eres libre verdaderamente en Él. But the word of God told you that if the Son set you free, you are free indeed. You see, that's what you need to hear. That you can do all things through Christ that strengthens you. Que tú puedes hacerlo todo a través de Cristo que te fortalece. Oh, that by His stripe you were healed. Que por las heridas de Él tú fuiste sanado, por su llaga tú fuiste sanado. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que tú tienes que oír. Eso es lo que tú tienes que hablar. No sigas oyendo la mentira del diablo. No sigas pidiendo lo que ya Él hizo. Don't keep asking something that He already did. No lo sigas pidiendo, ya Él lo hizo. Lo que tienes que cerrar el oído a la enfermedad y abre tu oído para la sanidad que Dios prometió y nada más. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Let's pray. Santo Dios, te adoramos. Yo necesito hombres de Dios, un hombre de Dios detrás de cada uno de estos hombres. Detrás de cada uno de estos hombres, jovencito, viene. Vente aquí, ay, perdóname, porque va muy mal. Vente aquí. Vamos a orar. Ponle la mano encima de uno de estos hombres. Put your hand on top of one of these men. Dale, ponle la mano encima. Y pega a orar y pega a declarar. Begin to declare what the word of God says upon their life. Declara sobre uno de estos hombres lo que la palabra de Dios dice de la vida de ellos. Right now, begin to cancel every lie that is spoken into their life. Vamos a cancelar toda mentira que ha sido hablada sobre ellos, de límite, de muerte, de enfermedad, de no esperanza. Every lie, let's cancel it. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus. Father, we give you the glory and the honor, Lord, because your word haven't lost its power, Lord. Oh, because your word haven't lost its power, Lord. Because your word is alive. Porque tu palabra es viva. Because your word doesn't return back empty. Porque tu palabra no retorna vacía. Because your word fulfill the purpose by which you will send. Porque tu palabra cumple el propósito por la cual fue enviada. Right now, Lord, before your word is planted in them, antes que tu palabra sea plantada en ellos, Señor, cancelamos y arrancamos toda mentira del diablo. We reap and we cancel and we root it out every lie that the enemy has spoken. Every lie that the enemy has spoken. We unroot it right now. We cancel every lie, every lie, every lie. With the blood of Jesus, we cancel every lie, every lie, every lie. La cancelamos en el nombre de Jesús.
We cancel it. Every lie that is been living inside of you. Toda mentira que está viviendo dentro de ti. We order it out in the name of Jesus. Te echamos fuera mentira. Deeds of darkness, obras de mentira, obras de oscuridad, these works of darkness, we call you out right now, out of these people's life, right now, right now, right now, right now, obras de muerte, obras de maldad, de mentira, fuera de ellos, en el nombre de Jesús. And now we receive the living word of God. We receive Jesus, Holy Spirit of God. Fill them in right now. Llénalo, Espíritu Santo. Llénalo. Begin to heal. Begin to put hope. Begin to put strength. Begin to put joy. Begin to put happiness. Right now. Fill them with your presence. Fill them with your presence. Fill them with your presence. In the name of Jesus. 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 In the name of Jesus, Lord. Open our ears to hear more of your word. Abre nuestros oídos para escuchar más tu palabra. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. And we all say, amen, amen, and amen. Hallelujah. Let's celebrate. Hallelujah. Let's worship it.